Nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se encuentra el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, con información de interés para todas y todos. Escuchemos. Así es, gracias por el pase, compañero, en los estudios. Estamos precisamente asistiendo a la juramentación de la Comisión Presidencial Agroalimentaria, que está siendo presidida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza. Escuchemos. Queremos hacer un contacto de esta reunión. Aquí estamos en el Salón Simón Bolívar de la Casa de Gobierno, el Palacio de Miraflores, que ha pasado a ser en los últimos años la Casa de Gobierno, la Casa del Pueblo. Y precisamente aquí, en este salón de los más importantes, el Simón Bolívar, donde el comandante Hugo Chávez tantas veces se dirigió al país, donde incluso uno de sus lineamientos más claros después de las elecciones del 7 de octubre, el 20 de octubre, el golpe de timón, así lo llamaron en los medios, bueno, nos dio claras líneas de cómo avanzar con eficiencia y además en un ámbito fundamental para toda revolución, sobre todo revolución socialista, como es el tema de las tierras, del campo, de la producción agrícola, agroalimentaria. Y hoy, bueno, dentro de todo el contexto del llamado que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro, la conferencia de paz, se instaló la conferencia económica, que ya lleva varias sesiones de trabajo. En este momento están reunidas varias mesas de trabajo, incluso en un hotel de la ciudad se instaló hoy, está al frente el ministro de Comercio, Dante Rivas, una comisión especial para la exportación, es decir, ya no solo para la producción, que es lo que estamos procurando, por ejemplo, en esta reunión, sino, bueno, para que produzcamos lo suficiente en algunos rubros donde tenemos potencialidad y ventaja comparativa evidente como para exportar también al país e ir haciendo las rutas de exportación lo más expeditas para los productores que tienen esa capacidad. Hoy estamos aquí, pues, instalando la Comisión Presidencial Agroalimentaria. Nosotros debemos reconocer que esta fue una propuesta. Esta comisión, con otra composición, por supuesto, existió en los años 2001, 2002. Ahora, en este momento, la idea de retomarla fue del diputado Irán Gaviria, diputado de la oposición venezolana, que tuvo una reunión con nuestro ministro del despacho de la presidencia y seguimiento de gestión de gobierno, Hugo Cabezas, que es parte de esta comisión también. Luego nos reunimos y el presidente, bueno, comenzó a considerar varias de las propuestas que en esas reuniones se hicieron dentro del espíritu del diálogo convocado por el presidente a partir de las elecciones del 8 de diciembre pasado. Y dentro de la Conferencia por la Paz, en su vertiente económica, una de las 56 decisiones, entre las más importantes de esas decisiones, fue la instalación de esta comisión presidencial que ha sido ya aprobada por el presidente Nicolás Maduro, donde están todos los sectores. Yo voy a leer en breves minutos la lista, ¿no? Pero aquí, como podemos ver, está por supuesto el gobierno nacional, que es el que ejerce el gobierno económico. Está el vicepresidente de la economía, Rafael Ramírez, quien estuvo, por cierto, esta mañana dando los detalles del nuevo sistema, otro sistema complementario, cambiario, el SICAD 2, que sabemos que va a tener un gran éxito. Ya se ven algunos de los impactos sin que haya entrado todavía en funcionamiento. La primera sesión va a ser, o jornada, va a ser el próximo jueves, pero ya el dólar ese ilegal, ficticio, bueno, comienza a sufrir los golpes que tiene que sufrir hasta que desaparezca, porque no tiene ningún sentido. Están los ministros del área económica, están los gobernadores, sobre todo de los estados llaneros y andinos, los más productivos en el ámbito agrícola, agroalimentario. No pudo venir el gobernador Vielma Mora por la situación que todos conocemos allá. Hoy de nuevo, anoche lamentablemente
bueno, un intercambio allí, se está investigando, falleció un estudiante de la Universidad del Táchira, también falleció un estudiante en Puerto Ordaz, y bueno, el gobernador Wilmar Mora se excusó, estaba muy interesado en venir, creo que incluso hay algún vocero de la gobernación que está presente. Pero bueno, lo importante aquí es que están todos los sectores, incluso, no sé dónde estará el amigo de Fedenaga, creo que están aquí, están por allá. Bueno, bienvenido. No está dentro de la comisión, pero ha sido invitado. Allá está. Ha sido invitado también. Todos recordaremos históricamente las relaciones y las fricciones que hubo con Fedenaga, sobre todo tras la aprobación de la ley de tierras, cuando incluso, bueno, quien en su momento ejerciera la presidencia de Fedenaga la rompió, un irrespeto muy grande a la institucionalidad. Bueno, pero ya hoy en día hemos logrado en este gran acuerdo y consenso, que no es un pacto, porque aquí hay un plan, el Plan Productivo Zamora, y lo que nosotros vamos a hacer a partir de la instalación de esta comisión es comenzar a ejecutar ese plan, que todos pongamos lo mejor de nosotros, tengamos la seguridad de que el gobierno, el Estado, a través del gobierno revolucionario, tiene el mayor interés en avanzar hacia la seguridad agroalimentaria y más allá incluso hacia la soberanía agroalimentaria. Comentábamos hace breves momentos con el ministro de Alimentación, Félix Osorio. Bueno, en este momento, por ejemplo, CASA, la corporación del Ministerio de Alimentación, bueno, hace un gran esfuerzo, ustedes saben, mantener la red Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario, y bueno, incluso hay importaciones que se hacen para el sector privado. Pero en este momento el 40% es producción nacional, ha venido creciendo en los últimos años de esos productos pues, que se distribuyen posteriormente. Y el 60% es importación. Nosotros le comentábamos con el ministro Osorio que ojalá y en este mismo año podamos revertir y que sea 60 producción nacional y 40 importación y que en los próximos 2, 3 años prácticamente todo lo que distribuye el Estado, bueno, sea la producción nacional que viene primordialmente de los sectores privados del país que están incorporados. Pero bueno, para que el país esté al tanto, pues, es una comisión de nivel presidencial que se instala el día de hoy, Comisión Presidencial Agroalimentaria, la preside el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra. Sin embargo, hoy quisimos venir tanto el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, como yo en mi rol de vicepresidente ejecutivo de la República para apoyarla y para dar una señal al país de la importancia de esta reunión. También está incorporado el ministro para el despacho y seguimiento de la gestión de gobierno, Hugo Cabeza, bueno, muy en contacto permanente con el presidente para que toda la información fluya. El ministro para la Alimentación, Félix Osorio, el presidente del Centro de Comercio Exterior, Alejandro Fleming, muy importante su presencia para todo el tema de las divisas y los compromisos a futuro, el gobernador del Estado Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, el gobernador del Estado Táchira, José Vielma Mora, el gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el gobernador del Estado Apure, Ramón Carrizales, el gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, el gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, el diputado Irán Gaviria, el diputado Braulio Álvarez, el diputado Jesús Cepeda, el presidente de la Confederación de Agricultores de Venezuela, Fedeagro, Antonio Pestana, el presidente de la Confederación Bolivariana de Ganaderos, Confagán, José Agustín Campos. Perdón. José Agustín Campos, correcto. El presidente de la Federación Nacional de Porcicultura, FEPORCINA, Alberto Cudemus. El presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela, FENAVI, Francisco Tagliapetra. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Luis Rodríguez. Muy importante que esté todo el circuito, desde el productor, desde el campesino, pues el que siembra,
hasta, bueno, la distribución de ese producto finalmente a través de ANSA, a través de la corporación del Estado también, por supuesto. El presidente de la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, sector agroindustrial, presente, Cavidea, Juvenal Arbeláez. El presidente de la Cámara de Industriales Lácteos, Cavilac, Roger Figueroa. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Aristides Maza Tirado. Muy importante también el financiamiento, tanto público como privado. Las carteras para el ámbito agrícola, agroalimentario en general. Muy importante que se cumplan y que se cumplan con la direccionalidad, digamos, más pertinente. No dar los financiamientos por darlos, o al más fuerte, o algunos amigos, sino, bueno, hay un plan, hay unas políticas que están concertadas, hay unos objetivos y hay unas metas de producción y, bueno, hay unos productores de determinados rubros que deben ser los que cuenten con ese financiamiento. El presidente de las pequeñas y medianas empresas avícolas, Simón Leal. El presidente de la Asociación Bolivariana de Industriales del Café, ABICAF, Nelson Moreno. El presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, FEGALAGO, Armando Chacín. Representantes del Poder Popular, campesinos y pescadores electos ante el Consejo Federal de Gobierno. No sé si pueden levantar la mano los miembros del Poder Popular que están aquí presentes. Ellos son los representantes de determinados estados, ¿verdad? Y sectores ante el Consejo Federal de Gobierno. Cuentan con una legitimidad de origen, una elección. Les damos la bienvenida. Son fundamentales, como ustedes saben, para la Revolución Bolivariana, el Poder Popular, que esté aquí presente, dando sus ideas o quizás sus objeciones, sus aportes y, por supuesto, haciendo contraloría de todo lo que nosotros hagamos aquí. Bueno, esa es la conformación de esta comisión. Evidentemente estamos todos presentes. Recordemos, ya para redondear la idea, de que el objetivo es la producción en Venezuela. Y aquello, bueno, que amerite ser importado, bueno, tenemos unos aliados estratégicos. Tenemos además una nueva institucionalidad a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, del Centro de Comercio Exterior. Hay una vicepresidencia del ámbito económico que funciona, que se reúne constantemente. Y bueno, y hay unos ministros y hay una institucionalidad que se pone a disposición de esta comisión y del pueblo venezolano para llevar adelante con el mayor éxito posible. Diferencias que surjan, bueno, pongámoslas sobre la mesa y trabajemos sobre ellas. No le tengamos miedo aquí a presentar con toda la franqueza del mundo cualquier tipo de observación que haya, respetándonos siempre. Nos corresponde a nosotros ejercer el gobierno en lo económico y en lo agroalimentario también, tomar las grandes decisiones de políticas públicas, pero hemos convocado esta comisión presidencial para tener todos los insumos necesarios, toda la participación, todas las verdades necesarias para tomar esas decisiones, bueno, con el mayor grado de legitimidad y de pluralidad a la hora de llevarlas adelante. Nosotros sabemos que quienes están hoy aquí son gente decente, gente que cree en la paz, gente que reconoce el gobierno del presidente Nicolás Maduro y además han venido en este momento en el marco de una conferencia por la paz, muy importante decirlo. Ojalá podamos nosotros avanzar. El presidente ha invitado a los estudiantes, a todos los estudiantes revolucionarios, los estudiantes de oposición. Ayer un grupo de estudiantes de oposición, sobre todo a través de las federaciones de centros universitarios, emitieron un comunicado donde sí, bueno, hay muchos señalamientos hacia el gobierno, pero donde hay un deslinde, claro, es bueno que la opinión pública lo conozca, deslinde de la violencia. Se pronuncian y se definen defensores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se deslindan de esas formas anárquicas de violencia, creen en la lucha pacífica.
a pesar de que el resto de comunicados, bueno, nos dan plomo como, bueno, los estudiantes están en su derecho de protestar siempre, bajo, bueno, las leyes y la Constitución, y expresar su opinión libremente. Lo que no es posible es que ocurra lo que ocurre en algunos focos. Ahí tenemos San Cristóbal, allá se instaló la Conferencia por la Paz, hubo una gran receptividad de la sociedad tachirense, incluso se terminaron incorporando los alcaldes de la oposición que no fueron el primer día, terminaron yendo, salvo el alcalde de San Cristóbal. Hoy está instalada la Conferencia de Paz en Anzoátegui. Entiendo que algunos de los alcaldes de la oposición no fueron los diputados de la Mesa de la Unidad, lamentamos mucho que no hayan asistido. Ojalá esa no sea una señal negativa para la reunión que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro a los miembros de la oposición venezolana, partidos políticos, Mesa de la Unidad, para sentarse con él y con su equipo de gobierno y, bueno, y avanzar en el diálogo indispensable a una sociedad democrática hacia la paz política nacional y sin ningún tipo de pacto mediante hacia una agenda de trabajo por el país, por el pueblo venezolano. Ese es el compromiso de este gobierno y esta es una señal, esta comisión agroalimentaria presidencial es una señal de lo que estamos avanzando, del ritmo que estamos avanzando y de antemano, antes de darle la palabra al ministro de Agricultura, Iván Gil, que va a ser el presidente pues, de esta comisión, agradecerles que estén aquí, cuenten con todo nuestro apoyo. Todos los canales de comunicación están abiertos para cualquier objeción, cualquier observación, cualquier sugerencia, cualquier propuesta. Avancemos en la producción, en la inversión nacional. El CICAD 2 abre las puertas para quienes tienen, y miren que tienen, muchos venezolanos, divisas en el exterior desde los años 80, miles de millones de dólares, bueno, que los puedan traer a Venezuela, invertir en Venezuela, invertir sobre todo en aquellos sectores productivos para satisfacer nuestras necesidades fundamentales y dentro de esos sectores la alimentación, la salud son primordiales. De manera que muchas gracias, creo que podemos darle la buena noticia al país que hoy se instala esta comisión presidencial agroalimentaria. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro de Agricultura. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, vicepresidente, presidente de la área económica, colegas ministros, gobernadores, representantes del Poder Popular, de los gremios, de los distintos gremios agrícolas, agroindustriales. Muy brevemente, porque yo pienso que, bueno, aquí lo importante es escuchar la voz del sector agrícola, campesino, agroindustrial, sin distingo de tamaño, sin distingo de posición política, ya que efectivamente vamos todos hacia un compromiso de producción nacional. Yo quiero significar, bueno, que quizás este es el sector donde, por la naturaleza del presidente Chávez y el conocimiento del presidente Chávez del área agrícola, campesina, del área rural, es el sector donde más diálogo ha existido durante los últimos 15 años. ¿No? Yo creo que aquí todos los actores que están acá nos conocemos, hemos estado trabajando a brazo partido siempre, con posiciones, en algunos casos encontradas, pero siempre apuntando hacia un fin, que es fortalecer la producción nacional. Nosotros, bueno, a lo largo de estos 15 años, la política agraria del gobierno bolivariano ha sido fundamentalmente proteger la producción primaria. No en vano de eso, bueno, nosotros hemos registrado crecimientos históricos en la mayoría de los rubros agrícolas. Sin embargo, reconocemos que estamos ante una situación que producto de, yo creo que es el principal factor que debe convencer al sector agroproductivo y agroindustrial que este gobierno apoya la producción y apoya al campesino y está comprometido con este sector, que es la lucha contra la pobreza. Yo creo que ha sido la principal bandera. Eso ha generado una demanda enorme de alimentos a nivel nacional, quizás como ningún otro país. Quisieran muchos agricultores de muchas partes del mundo tener las posibilidades de colocar sus cosechas como la tienen en Venezuela en este momento, producto principalmente de ese combate a la pobreza. Eso nos crea a nosotros una serie de oportunidades, una serie de retos que ahora pudieran verse
complicados porque estamos ante una explosión de ese crecimiento de demanda de alimentos, pero estamos seguros que este sector puede digamos, satisfacer esa demanda de alimentos, porque hay el conocimiento, hay las tierras, hay el apoyo gubernamental, hay los recursos en divisas o en bolívares necesarios. En estos 15 años se han hecho inversiones extraordinarias en materia agrícola, en plantas agroindustriales. El parque agroindustrial en Venezuela ha crecido quizás como ningún otro país en América Latina haya crecido en los últimos 15 años. Los sistemas de riego, bueno, hemos venido recuperando sistemas de riego, estamos haciendo planes de inversión en materia de ciencia y tecnología. Bueno, todo eso que se ve concretado en la reciente aprobación del Plan Zamora 2014, donde desde el financiamiento público, privado, inversión en ciencia y tecnología, recuperación de parque agroindustrial, recuperación del sistema de riego, recuperación de vialidad, en fin, todo, maquinaria agrícola, todo el sistema que hemos estado discutiendo durante años, yo creo que estamos ante una oportunidad estelar. Adicionalmente a eso, esta comisión presidencial, vicepresidente, yo creo que va a activar 3 de los 11 motores fundamentales que ha lanzado el presidente. Por supuesto, el motor agrícola está representado acá en todos estos campesinos, campesinas, productores, gremios, indistintamente su tamaño, de la producción primaria. Está, por supuesto, el sector agroindustrial, que debe estar integrado. Nosotros hemos luchado por tener una integración cada vez más acelerada de la agroindustria y la agricultura, y está el sector textil, ¿no? El sector textil también es un sector que debe ser potenciado desde la producción primaria. Y bueno, nosotros tenemos una gran planta de textiles que hizo la Revolución Bolivariana. Aquí están presentes sus representantes, que es un ejemplo de la inversión estatal que hizo el presidente Chávez. Ahora no es la misma economía de 1998, creo que hay una economía, aquí tenemos, viendo las caras que están acá en esta reunión, empresarios del propio Estado, ¿no? Empresas del Estado que han venido creciendo, algunas más, algunas menos, pero que también van a aportar fundamentalmente trabajo y esfuerzo a la construcción y a satisfacer esos índices, esos crecimientos. Porque esos 3 motores a su vez son activadores de otra serie de motores, el motor industrial, el metal mecánico, en fin, el petroquímico, todos estos motores son motores dependientes precisamente de esta actividad que no por capricho se llama producción primaria, es decir, la actividad que es capaz de generar el crecimiento económico del país. Estamos convencidos de eso, así lo vio el presidente Chávez, así lo escribió en el Plan de la Patria, así que yo pienso que esta comisión va a ser una oportunidad estelar para alcanzar los compromisos necesarios de parte del sector productivo y de parte del sector estatal, que también es productivo, como lo decía anteriormente, de avanzar hacia la satisfacción de la soberanía alimentaria. El Plan de la Patria nos lo dejó claro el comandante Chávez, un mandato, llegar a 2019 con el 90% de satisfacción de las kilocalorías que hoy consumimos, la debemos tener en el 2019 satisfecha con producción nacional. Es un plan realizable, si lo ponemos a realizar meta por meta. Nosotros, bueno, venimos con un impulso importante y la idea de esta comisión es precisamente comprometernos a alcanzar esas metas que están en el Plan de la Patria, así que saludamos la incorporación de todos los sectores. Aquí ha sido una convocatoria suficientemente amplia y, por supuesto, esta comisión en el momento de su trabajo irá incorporando el resto de los sectores que quieran incorporarse a trabajar en función de alcanzar esa soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Creo que nadie puede negar el amor que le tuvo el comandante Hugo Chávez al campo, a la tierra. Él nació allí, pues. Él ayudaba a su abuela a sembrar y amó profundamente esa actividad dentro de la economía. Y miren, un indicador tan simple y tan innovador como cuántos aló presidentes hizo el comandante Chávez desde el campo y cuántos hizo desde la ciudad. Hay que sacar la cuenta, hay que pedirle a Teresita que nos saque la cuenta, pero es evidente. ¿Cuántas veces vimos al comandante montado en un caballo, en un tractor, sembrando, paseándose por un maizal, un topochal? ¿Cuántas veces, no? Y él promovió, pues, esa inmensa inversión que se hizo.
más allá de que podamos estar de acuerdo o no con los resultados, con la direccionalidad, pero promovió con fuerza la inversión en el ámbito agrícola. Dígame los años que estuvo al frente el hoy canciller Elías Agua. Bueno, todos los sistemas de riego, la mecanización. Hoy en día hacemos tractores en Venezuela, cuando en otros tiempos se pensó que eso era posible. Tenemos varias fábricas de tractores en el país y de otros insumos para la mecanización agrícola. Bueno, eso es una señal, y también sabemos y debemos reconocerlo que el comandante Hugo Chávez no estaba satisfecho con lo logrado, que él sabía que teníamos que dar mucho más, que no estábamos todavía garantizando la seguridad y mucho menos la soberanía alimentaria, que estábamos sentando las bases. Allí, bueno, y el tema de la tenencia de la tierra, que es un tema fundamental, la ley de tierra. Vamos a seguir adelante con la ley de tierra, pero así como vamos a intervenir las tierras ociosas, también vamos a darle los certificados de productividad a quienes producen en sus tierras. Vamos a avanzar con mucha rigurosidad en el cumplimiento de la ley, pero nadie, ningún venezolano que tenga tierras y que las produzca, que sea realmente eficiente en la producción, debe tener ningún temor al respecto, a menos que, como encontramos en algunos casos, más allá de la productividad, haya relaciones de producción y relaciones humanas de esclavitud, y no se respete al trabajador, no se respete al hombre, a la mujer del campo, que bueno, que sabemos que no es lo más frecuente, afortunadamente. En los últimos años el país entero ha entendido la necesidad de respetar al trabajador y a la trabajadora de todos los sectores económicos del país. Ahí teníamos una lista, no sé, Iván, tú tenías por allá, por favor, algunos voceros. Luego abrimos seguimos hablando, pero es bueno que el país escuche, por ejemplo, yo creo que el diputado Irán Gaviria y luego el diputado Braulio Álvarez pueden dirigirle al país un mensaje y una reflexión sobre la importancia de la instalación de esta comisión presidencial. Por favor, diputado. Buenas tardes. Señor Vicepresidente Ejecutivo de la República, señor Vicepresidente del Área Económica, señor Ministro de Agricultura y Tierra, señores ministros, gobernadores, miembros de la Comisión Presidencial Agroalimentaria. Expresamos nuestro beneplácito por el hecho de que el Ejecutivo Nacional haya acogido nuestra propuesta de crear esta instancia de diálogo y de trabajo con los principales actores de las cadenas agroalimentarias. Este es el país que nosotros queremos, el país del diálogo, del entendimiento, en función de resolver los graves problemas que aquejan a nuestros compatriotas. El pasado 15 de enero, el señor Presidente de la República se dirigió a los venezolanos desde la Asamblea Nacional. Tuve la oportunidad de abordarlo previamente y recordarle nuestra petición de diálogo con los sectores de los circuitos agroalimentarios. Él mismo allí dijo que lo haría. Dirigimos una carta al presidente a través del ministro de la Presidencia para que nos recibiera y entregamos una propuesta que incluía la creación de esta Comisión Presidencial Agroalimentaria. Hubo una reunión acá el 3 de febrero con varios de los actores aquí representados, luego en su despacho el 6 de febrero, y ahora se está instalando esta comisión a la que le deseamos el mayor de los éxitos. ¿Cuál es el objeto de esta comisión que nosotros planteamos? Aumentar la producción y la productividad de rubros alimenticios en Venezuela y garantizar abastecimiento pleno de alimentos con el máximo de producción y empleo nacional, y abatir dos flagelos que golpean hoy en día a los venezolanos: la escasez. Cifras del Banco Central de Venezuela indican que para el mes de enero de este año la escasez llegó al 28%, pero en rubros como leche en polvo, aceites vegetales, entre otros, la escasez ha llegado a niveles del 90%. Y también
el alto costo de los alimentos. Igualmente, cifras del Banco Central de Venezuela, nosotros cerramos 2013 con una inflación del 52.6% como inflación general, pero una inflación en alimentos cercana al 80%. Esto nos golpea a todos, señor vicepresidente y venezolanos, porque todos comemos, pero los bolsillos y los estómagos más golpeados por la escasez y el alto costo de la comida son de los compatriotas más pobres, que tienen que destinar una parte mayor de su presupuesto a gastos de alimentación. Venezuela tiene los recursos para producir más e importar menos, pero se requieren medidas estructurales. No será de la noche a la mañana, y esto es bueno advertirlo, que vamos a solucionar estos dos flagelos, el de la escasez y el del alto costo de la vida. Pero hay que empezar. Y quienes están aquí representando legítimamente al sector productor primario, procesador agroindustrial, de servicios, la banca, seguramente van a prestar su mejor concurso para que aumente en Venezuela la producción de alimentos y de materias primas. Hay que resolver problemas, los problemas de las reglas de juego, en especial la garantía de la propiedad privada establecida en la Constitución Nacional. Se le ha hecho daño al sector y daño al país con las expropiaciones injustificadas, con las confiscaciones. Hay necesidad de una garantía plena de la propiedad en Venezuela. Al mismo tiempo, nosotros planteamos una nueva forma de intervención del Estado. No estamos por el neoliberalismo. El Estado debe intervenir en la agricultura, pero de un Estado interventor para precios congelados, de un Estado interventor para no permitir el desarrollo de la iniciativa privada, nosotros creemos que debe haber un Estado que promueva la iniciativa privada, señor vicepresidente, y que dentro de esa promoción se pueda ir, en lugar de precios congelados, a precios concertados a lo largo de los circuitos agroalimentarios, desde la materia prima al procesamiento agroindustrial, y brindarle a los venezolanos productos de calidad nacionales a precios asequibles. Sustitución de importaciones. Nosotros estamos importando, cifras igualmente del Banco Central de Venezuela, cerca de 7.500 millones de dólares en alimentos y materias primas que se pueden producir acá. En Guárico y en Portuguesa, aquí están los dos gobernadores, se puede producir todo el maíz blanco de las arepas, todo el arroz del pabellón. Por supuesto, también en Cojedes, en Barinas y en otros estados. Aquí está el gobernador de Zulia, está el gobernador de Apure. Nosotros podemos producir mucha más carne y mucha más leche, y eso requiere el concurso del sector público y del sector privado. No es ánimo nuestro extendernos, la palabra debe ser a los representantes legítimos de la producción, el procesamiento agroindustrial y la comercialización de alimentos, pero sí decirles responsablemente al país que a nosotros nos complace esta iniciativa, que es la acogida del Ejecutivo a una propuesta de los agricultores, y que ojalá esta sea la forma en que los venezolanos nos pongamos de acuerdo para solucionar grandes problemas que nos aquejan. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado. Además, bueno, tal cual decíamos al principio, aquí exponemos con claridad y franqueza nuestros acuerdos y nuestras diferencias, tal como lo ha hecho el diputado. Muy importante hacerlo, si no, no tendría sentido la democracia. Y la democracia revolucionaria se fundamenta precisamente en la dialéctica, en las opiniones encontradas, en las contradicciones que nos permitan sintetizar luego la política pública más adecuada. Por ejemplo, ahí el tema de las tierras, tenemos diferencias en el enfoque, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Por supuesto que sí, queremos un Estado que promueva la producción nacional, privada, pública, comunal, toda la producción nacional, que el Estado sea un facilitador para aumentar la producción, y que, bueno, por eso le decíamos, en primer lugar al Estado, con su gran poder de compras, imagínense ustedes, bien decía lo de la inflación,
diputado, ¿qué hubiese pasado con inflación inducida el año pasado si no garantizábamos Mercal, Pedeval, ¿verdad? Incluso fue desarrollando el presidente Maduro el Mercal obrero, el Mercal casa por casa, incorporando el Mercal en las contrataciones colectivas de algunos gremios, como el magisterio, por ejemplo. Por eso debemos hacer todos los esfuerzos para que las políticas sean las que promuevan la producción, la inversión de todos los sectores y por supuesto proteger al pueblo por sobre todas las cosas. Había visto aquí, está el diputado Jesús Cepeda. Vamos a pasarle por favor el micrófono al diputado. Muy buenas tardes a todo el país, ciudadano vicepresidente, todos los presentes en esta importante y estratégica comisión que en el ánimo de todos los presentes estoy convencido y seguro de que está a la plena disposición a la búsqueda de todos los entendimientos necesarios para desarrollar uno de los sectores más sensibles de la socioeconomía venezolana, como sin duda lo es el sector agroalimentario. La problemática del sector agroalimentario no solo es de vieja data, sino sumamente compleja y multifactorial. Se requiere en este momento histórico, donde Venezuela juega un papel estratégico en la geopolítica latinoamericana y caribeña, reglas de juego que permitan a todos los sectores involucrados articularse para definir políticas. Hemos arrastrado históricamente problemas en el orden macroeconómico. Esto tiene múltiples explicaciones. Pudiéramos pasar horas debatiendo esto, pero eso tiene más de un siglo, inducido internacionalmente, que las reglas del intercambio comercial, que sin lugar a dudas favorecieron, fue el capitalismo rentístico en desventaja de la producción nacional. Eso se vino acumulando durante muchísimos años. Hoy nosotros no podemos negar el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano desde que el presidente Chávez llegó al poder en las enormes inversiones que hemos hecho en el sector. Nosotros teníamos, por citar un ejemplo, 100 metros cuadrados de área regable por habitante, muy lejos del promedio latinoamericano que está en 600. Hoy en día, cifras que hemos tratado de calcular porque no hay indicadores muy precisos en esa materia, debemos estar cerca de los 200, todavía estamos lejos, pero se han hecho inversiones en el sector riego. Y lo mismo en el sector agroindustrial, tal como lo refirió el ministro. Ahora, nuestro problema es de productividad y de efectividad. Esas inversiones tienen que tener retorno en el desarrollo social y sostenible de la agricultura venezolana. Por eso, este llamado, no solo a que articulemos políticas en el orden macroeconómico, porque pudiéramos en el 3, 4 años, mediano plazo, resolver problemas, como es el caso de la inflación en el orden macroeconómico, o de la tasa de competencia que tengamos en los mercados, incluso en el Mercosur, pero necesitamos un aparato productivo que responda a esos estímulos. Y ahí está el meollo del asunto. Por eso yo creo que esta comisión vamos a tener oportunidad de debatir. Yo tengo algunas propuestas que pueden ser colocadas a la comisión para que en el orden de lo que debe ser la clasificación de los capitales en una unidad de producción, y visto esto en el contexto de la producción nacional, veamos que la agricultura, más allá de la institucionalidad ligada de manera directa o indirecta al sector, es el agregado de todas las unidades de producción pequeñas, medianas y grandes que existen y producen. Desde esa perspectiva yo creo que es posible que esta comisión, vicepresidente, ciudadano ministro que la preside, logre sus objetivos. En el ánimo de todos y en el ánimo de nosotros, de los diputados, de todos los sectores, está el mayor esfuerzo porque se logre por fin atacar el problema estructural de la agricultura venezolana y podamos decir en el mediano y en el largo plazo que tenemos una agricultura sustentable, capaz de generar la mayor suma de consumo por parte de que la seguridad sea suplida mayoritariamente por producción nacional y no por importación. Ese es el reto, vicepresidente. Nosotros vamos a trabajar en esto, vamos a dar todos nuestros concursos. Aquí venimos planteando la necesidad de un plan nacional agroalimentario a largo plazo que no tiene por qué colidir con el plan de la patria en lo absoluto y mucho menos con el plan Zamora. Pero ese plan nacional agroalimentario es el que nos va a permitir atacar los problemas estructurales,
porque los problemas estructurales de la agricultura venezolana tienen que ser atacados con políticas estructurales y esta lo vamos a lograr solo si combinamos políticas en el mediano y largo plazo con un aparato productivo eficiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Jesús Cepeda. Bueno, vamos a manejar también esa propuesta, ¿no? Un plan nacional productivo agroalimentario a largo plazo, más allá incluso de lo que podamos, porque el Plan de la Patria nos lleva un poco más allá del 2019, pero bueno, a largo plazo es largo plazo. Cuando nosotros vamos a la República Popular China y vemos cómo ellos han planificado cosas, decisiones que hoy ocurren y que hace 50 años ellos estuvieron planificando para que ocurrieran hoy, si se daban las condiciones. En muchos casos se dan las condiciones y toman esas decisiones, cumplen estrictamente el plan. Yo quisiera rescatar el espíritu también del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que la Conferencia Económica por la Paz surge a partir de la intervención de un empresario en la Conferencia de Paz, ¿no?, de Lorenzo Mendoza, para ser más específico. Inmediatamente el presidente tomó su propuesta y a las 24 horas estábamos instalándola, allá en el espacio de la Asamblea Nacional, por cierto, Museo Boliviano. Y igualmente, pues la propuesta del diputado Irán Gaviria, las guarimbas, en vez de impedir que se aprobara algo propuesto por un diputado de oposición, las guarimbas, en vez de ser obstáculo para ello, el presidente revierte la situación, llama a la conferencia de paz y más bien retoma la idea para que dentro de la conferencia económica se aprobara, dentro de las primeras 56 decisiones que se tomaron la semana pasada, se tomara la instalación de esta conferencia de paz. Son señales, ¿no?, señales muy claras de cuál es el espíritu del gobierno revolucionario, de cómo queremos trabajar con todos los sectores y hacia dónde y cuál es el país de paz, de equilibrio económico, de estabilidad que necesitamos abordar. Vamos a darle la palabra al presidente de FEDEAGRO, Antonio Pestana. FEDEAGRO, una gran federación de importantes productores del país. Muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo y agradecimiento porque un sueño de FEDEAGRO de hace varios meses solicitando la comisión presidencial, la nombrábamos como agrícola. El hecho de que lo caractericemos como agroalimentaria, mejor todavía, porque englobamos la cadena completa. El hecho de que en este momento estén gobernadores, ministros, agricultores, diputados, pues le da una fuerza mayor y le da una esperanza a esos 28 millones de venezolanos que están allá afuera esperando que de estas mesas salgan los resultados del futuro y del presente, de manera tal de que Venezuela pueda cumplir con algo que la agricultura nos representa a todos. La agricultura sí es condición de desarrollo. La agricultura es un sector que es renovable porque se actualiza con la ciencia. De ahí la gran importancia que tiene nuestro sector. En Venezuela tenemos que valorar que desde el agricultor que siembra en el patio de su casa hasta el agricultor que siembre 20 o 30 mil hectáreas, todos le hacemos falta al país. Aquí tiene que haber una unión muy grande. No puede haber diferencia en que aquel es pequeño, aquel es grande, aquel es blanco, aquel es negro. Todos tenemos que unirnos en función de producir alimento a los venezolanos y de alguna manera cambiar todos hacia un proyecto de sustitución de importaciones. Aquí nosotros tenemos que producir todo en Venezuela, hay herramientas para hacerlo, los agricultores del campo no nos vamos, esa es nuestra vida, todos los agricultores que estamos en Venezuela, esa es nuestra dedicación, la dedicación de todos los directores de FEDEAGRO y seguiremos luchando. Ahora, cuando decimos que la agricultura es condición de desarrollo, que decimos que es actualizada por la ciencia, aquí tenemos que darle un valor muy importante a las universidades, a la investigación, a cada uno de los profesionales, porque cada vez tenemos que llevar más profesionales al campo. La atención
de ingenieros, técnicos en nuestro campo, es lo que nos va a permitir mayor productividad. Evidentemente, Venezuela es el tercer país de Sudamérica en cuanto a área potencial agrícola, solamente superado por Brasil y por Argentina. Pues nosotros tenemos que hacer valer esa condición y en el futuro pues poder levantar la frente en alto y decir, ya somos el tercero, y después vamos a ver cómo luchamos para seguir alcanzando objetivos. Señores, ¿por qué es importante esto? El entorno mundial nos dice que pasaremos en el 2050 a 9.000 millones de personas. Eso le va a exigir al mundo como tal niveles productivos superiores al actual de 153% en soya, 104% en maíz, 93% en caña de azúcar, 56% en trigo, 49% en arroz. Todo eso hay que hacerlo en un área per cápita cada vez más pequeño. Señores, aquí estamos obligados en Venezuela a producir nuestros alimentos. El entorno mundial nos está diciendo, con una situación climática cada vez más adversa, que es aquí donde tenemos nosotros que alimentar a los venezolanos y promover esta seguridad alimentaria. Para efectos, está el ministro de Alimentación. Nosotros quisiéramos solicitar que se creara un Consejo Nacional de Importaciones. Desde FEDEAGRO nunca nos hemos negado a que se ejecuten importaciones cuando sean complementarias a las necesidades de los venezolanos, aquellas cantidades que los venezolanos no pudimos producir. Pero hay momentos en que incluso las importaciones, cuando se hacen en tiempos de cosecha nacional, afectan a la cosecha nacional también. Y es por eso que en el Consejo Nacional de Importaciones todos podríamos sentarnos y ejecutarlas sin afectar a nadie. También aquí le voy a hacer entrega al vicepresidente y al ministro una propuesta de acciones de los rubros agrícolas. Señores, en 3 años nosotros podemos ser ya autosuficientes en materia de arroz, pero para que todos conozcamos lo que hizo Brasil, que se convirtió en 15 años de importador neto a exportador neto, fue que cuando todavía no estaba autoabastecido, inició ensayos exportadores. Y eso tenemos que hacerlo, porque el ensayo exportador comienza a arrastrar y a obligarnos a crecer en diferentes áreas para que vayamos conquistando mercados. Eso tenemos que analizarlo. Ya en el arroz podemos hacerlo, en la naranja tenemos 180.000 toneladas de naranja que pueden ser exportadas, que en este momento incluso lo que están es afectando a los productores nacionales. El llamado de atención es que entre todos sumemos esfuerzos para ver cómo hacemos para que mercados naturales, incluso como Colombia o algunos países de Centroamérica, pues puedan recibir esas necesidades. Señores, muy bien decía el diputado Gaviria, tenemos que darle un mensaje a todos los agricultores venezolanos de que la ley de tierra no va a ser ningún instrumento que nos vaya a afectar y que nos aleje del campo. El sentido de pertenencia que tenemos sobre nuestras tierras, porque las convertimos de tierra a fincas, que no es lo mismo. Eso ha llevado de parte nuestra lo que es mucha sangre, sudor y lágrimas, trabajándolas y esforzándonos por ellas. Y uno de los mayores mensaje que pudiéramos darle a los venezolanos que han sido afectados es una revisión de aquellos casos que por algún motivo no tenían un justificativo para hacerlo. Si las condiciones de esclavitud, jamás nosotros las apoyaremos. La ociosidad tampoco la aprobaremos. Sin embargo, sí creemos que hay muchos agricultores en Venezuela que fueron afectados y que deberíamos intentar revisar nuevamente. También les digo que todos los que estamos en esta mesa, los actores de las políticas públicas y los agricultores, tenemos un solo enemigo común, y ese enemigo común es el contrabando. Todos tenemos que unirnos para que el contrabando muera. Los 28 millones de venezolanos tenemos que señalar a aquellos poquitos, que gracias a Dios son poquitos, que están de alguna manera desgarrando todo el país nuestro, desdibujando el país nuestro. El llamado de atención es que todos nos unamos, sobre todo en los estados andinos. Lamentablemente los estados andinos no tenemos ya prácticamente ni obreros que quieran trabajar con nosotros, porque gran parte se está dedicando a lo que puede significar el contrabando. El mensaje es que todas estas personas tenemos que recuperarlos al sector productivo de manera tal que lo convirtamos más bien en actores principales de la producción de alimentos en Venezuela. Otro aspecto, sobre todo en los estados andinos, y ya que nos acompañan algunos gobernadores de la zona, es que
los agricultores no pueden acceder a créditos. ¿Y por qué? Porque no tienen la constancia de productor, que es lo que lo acredita a ellos como agricultores. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Instituto Nacional de Tierra no le está dando a ellos la titularidad de las tierras. Entonces, el llamado de atención, si queremos nosotros crecer más en el tema de la hortaliza, debemos regularizar a todos esos agricultores que pareciera que estuvieran sembrando como si fueran prácticamente delincuentes, que no son dueños de sus tierras. No, tenemos que honrar a todos los andinos y el Instituto Nacional de Tierras que le pueda dar a ellos la caracterización que se merecen. En materia de LOCTI, tiene inmensos recursos que tenemos que inyectarlo al sector. Tenemos que inyectarlo al sector, lo agradeceríamos mucho, tenemos que crecer mucho en el tema de la investigación y en este momento sumar esfuerzos porque en el cortísimo plazo el tema de los insumos y nuestra capacidad productiva no está fácil. A pesar de los esfuerzos del ministro Iván Gil, con el cual tenemos diálogos permanentes, son muchos los ministros que estamos aquí, que están en esta mesa y de alguna manera están vinculados a esta producción. Necesitamos, señores, en un mes estamos arrancando la siembra de arroz, en 45 días la siembra de maíz, de cereales en general, que son de las más importantes del país, sin desmeritar ninguna otra por en cuanto a su área de superficie y volumen se refiere, y debemos tener de una buena vez acopiados en nuestros campos los insumos que necesitamos y rescatar la capacidad productiva. Ahora bien, señores, si esta reunión, que me parece fabulosa, muy positiva, si no tiene seguimiento, lamentablemente muere como una muy buena intención de todos los que estamos aquí presentes. Yo sugiero que por lo menos una vez mensual, desde el viceministerio, desde la vicepresidencia o la propia presidencia, podamos darle un seguimiento a esto y todo el trabajo que cada uno de nosotros, al comando del ministro Iván Gil, estemos haciendo, pues que cumplamos nuestra función, de manera tal de que lo que aquí estamos realizando tenga un seguimiento y Venezuela, al fin y al cabo, sea la que termine favorecida. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Pestana, productor, agricultor y al frente de FEDEAGRO. Bueno, ahí vemos, creo que quizá más de un 90% estamos de acuerdo con todo lo que propuso. Y evidentemente, ministro Rafael Ramírez, ministro de Agricultura, ministro de Alimentación, aquellos nudos críticos o aquellos temas clave que haya que desatar y que decidir en las próximas semanas para facilitar las cosechas eficientes de los rubros, ya que van a entrar pues las temporadas para ello, bueno, debemos tomarlas con la mayor celeridad y oportunidad para no estarnos lamentando después que llegó el tiempo de cosecha y no se habían tomado las decisiones pertinentes. A veces debemos luchar duro contra el burocratismo, que muchas veces, herencia del Estado burgués que tenemos, bueno, impide que podamos avanzar. Pero el comandante Chávez y el presidente Maduro son maestros en burlar el burocratismo y en abrir canales expeditos, nueva institucionalidad que pueda facilitar el avance. Quisiera darle la palabra a uno de los gobernadores, en este caso Wilmar Castro Soteldo, que es un amante del tema agrícola, lo maneja y siempre hace muy buenas propuestas al respecto. Como estamos televisando, luego vamos a seguir, después de la transmisión seguimos, pero no quisiéramos despedir la transmisión sin que hable uno de nuestros gobernadores. Por favor, gobernador. Gracias, señor vicepresidente. Yo creo que, en primer lugar, reiterar la alegría que nos da conformar este equipo de trabajo. Yo creo que la primera gran tarea que tenemos para que esta comisión funcione de manera adecuada es procurar construir la confianza, ¿no? Y voy a tomar algunos tips que en reunión con los productores y la agroindustria en el Estado portuguesa planteábamos, y el primer elemento que ellos asomaron allí era precisamente el rescate de la confianza, y esa confianza pasa por reconocernos cada uno de nosotros en el rol que nos toca llevar adelante, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que no coliden en el modelo que estamos construyendo la posibilidad de que exista un sector público fuerte, eficiente, productor no solo de materia prima, sino también de procesamiento y transformador de esa materia prima,
junto a un sector privado, que podemos cohabitar incluso en alianzas estratégicas. El sector privado manejando exclusivamente sus empresas, el sector privado en alianzas estratégicas con el Estado y el sector público también como un brazo fuerte en la producción en los distintos estamentos del circuito agroalimentario. Eso por otro lado, y creo que ahí daríamos una gran señal. Creo que una importante señal que daríamos desde el Estado también, además de ese reconocimiento que siempre hemos hecho, es trabajar fuertemente en el tema de la simplificación de trámites administrativos, que son mortales en el sector agrícola. La agricultura no espera, la agricultura tiene tiempos específicos y en el momento que llegó la hora de introducir la semilla en la tierra, ese momento no va a esperar. Y muchas veces eso se retarda porque algún funcionario que en una oficina hace una tarea específica porque así lo establece un manual, no se percata de que allí en el campo hay gente que está esperando la respuesta oportuna. Y creo que nosotros podemos dar un salto importante en ese sentido. Procurar la simplificación máxima de trámites administrativos en el tema agrícola y avanzar de manera decidida en la producción para tener altos rendimientos, alta eficiencia y poder entonces bajar costos de producción y poder llevar productos de calidad al consumidor. El otro elemento donde podemos dar una señal importante en el trato adecuado a ese productor, a esa agroindustria, incluso a ese productor del sector público. A veces nuestros funcionarios asumen conductas inapropiadas con los productores y esa es una queja que recibimos constantemente los gobernadores de estado en donde el sector agrícola tiene cierta relevancia y a veces lo vivimos en carne propia también. Y yo creo que allí, más allá de los esfuerzos que hacen los compañeros ministros, que lo aplaudimos y lo celebramos porque siempre tienen un trato diferencial con nosotros, a veces hay funcionarios en los estamentos más bajos que no toman en consideración estos elementos. El tercer elemento que planteo es la necesidad de establecer mecanismos de cooperación y de complementación. Si nosotros logramos consolidar dos estructuras productivas, una pública, una privada, una mixta que pudiera estar allí intermedio, no tenemos por qué competir y desaparecer la competencia entre nosotros y reemplazarla por cooperación y por complementariedad. Es muchos los aportes que desde el punto de vista de investigación y desarrollo podemos hacer desde el Estado y viceversa. Desde el sector privado también hay avances importantes en estudios de semillas, de suelos, de manejos agronómicos que podemos llevar adelante. Y otra tarea que creo que es fundamental para poder avanzar con mayor precisión y eficiencia es la necesidad de sincerar las cuentas satélites de la agricultura. Creo que manejamos unas estadísticas muy dispersas. Los productores manejan una estadística para la banca y una estadística para el ministerio. Y nosotros manejamos estadísticas también difusas, en donde los rendimientos a veces se pierden, se diluyen, y eso de alguna manera altera el crédito, altera los precios, altera una cantidad de elementos en la cadena, que creo que es fundamental hacer un esfuerzo importante para que allí logramos tener unas cuentas estadísticas reales de nuestra agricultura y de esa manera sincerar mucho más y mejor los diagnósticos que tenemos que hacer para la planificación. Creo que estos 4 elementos, pues 4 o 5 elementos que he tenido la oportunidad de plantearse, pudieran ser elementos de entrada para luego abordar con mayor profundidad y detalle los temas puntuales y los temas de carácter estructural. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador Wilmar Castro. Ya como vemos empiezan a surgir propuestas concretas, ¿no? Tanto el compañero de FEDEAGRO, los diputados, el gobernador, y así vamos a seguir. Solo quería refrescar antes de despedir la transmisión el Plan de la Patria, ¿no? Sobre el cual se elabora luego el Plan Zamora, y que yo creo que es bueno que Iván más adelante en esta reunión nos refresque sobre los puntos aprobados en el Plan Zamora, pero el Plan de la Patria es muy claro, ¿no? En el primer objetivo, preservar nuestra independencia como el bien más preciado, que nos abre las puertas de todos los demás, parafraseando el comandante Chávez a Bolívar. El objetivo nacional 1.4, lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Y si nosotros nos ponemos luego a revisar, tiene metas específicas para este periodo de gobierno.
Por ejemplo, incrementar la superficie cultivada para vegetales de ciclo corto en al menos un 43%, pasando de 2,88 millones de hectáreas a 4,12 millones de hectáreas. Y hay varios donde hay precisión, aumento de la producción nacional agropecuaria, vegetal, pecuaria y acuícola pesquera un 80% para alcanzar las 42 millones de toneladas al año. Incrementar la producción de cereales en al menos un 100%, nada más y nada menos, para llegar a 7 millones de toneladas al año. Incrementar la producción de leguminosas en 95%, de oleaginosas en 30%, de cultivos tropicales en 165%, de hortalizas en 40%, de frutales en 20%, de tubérculos en 25%. Y bueno, y incrementar la producción pecuaria en al menos un 40%, y pone luego la cantidad de toneladas que están en la meta, ¿no? Elevar la producción de carne de bovino en al menos un 45%, leche 50%, pollo 43%, porcino 75%, ovinos y caprinos 450%, y así pues tenemos un plan nacional que fue aprobado por nuestra Asamblea Nacional, además, estudiado y aprobado, y es ley, para nosotros es ley de la República. Tenemos el Plan Zamora, ese plan a largo plazo que decía el diputado Cepeda que podemos ir construyendo, y bueno, y más allá de los planes, la ejecución y el cumplimiento de las metas, los objetivos y las metas propuestas, sobre todo, bueno, este año arrancar con la mayor eficiencia y celeridad posible, tomando las decisiones que permitan afrontar las cosechas. En el tema de la investigación y el desarrollo, muy importante, estamos contando, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha aportado este año 330 millones de bolívares para la investigación. Bueno, hagamos nuestras propuestas de investigación para elevarlas al INIA y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sean consideradas, y poderle dar a ustedes recursos para que investiguen, para que tecnifiquen, para que desarrollen, para que innoven en el ámbito tanto agrícola como agroindustrial y de distribución también, ¿por qué no? Bueno, vamos a despedir esta transmisión y vamos a seguir en esta Comisión Presidencial Agroalimentaria, el diálogo nacional y bueno, y los caminos para la paz que está construyendo el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, veíamos la instalación de la Comisión Presidencial Agroalimentaria de la Conferencia de Paz desde el Palacio de Miraflores, con la presencia de todos los sectores involucrados, por supuesto, en esta materia, y el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, quien aseguró que los presentes, o que le aseguró a los presentes y al país, que pueden tener la seguridad de que el gobierno nacional tiene la mayor disposición para avanzar en la seguridad agroalimentaria. Además, señaló que la producción nacional ha aumentado en un 40% con la revolución bolivariana y se espera que en este año supere el 60% de la producción de los alimentos de nuestro país con el aporte de todos los sectores involucrados. También aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los sectores de oposición, quienes no se han hecho presentes en esta conferencia de paz, a que participen, por supuesto, en el diálogo en busca de la paz de nuestro país y la estabilidad del mismo. Nosotros seguimos con información porque